Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, hermanos y hermanas. Espero que hayan amanecido muy bien en este domingo. Les habla el pastor Jenner Miranda, pastor de la Primera Iglesia Presbiteriana de Guatemala. Es para mí un gusto tomar la palabra y compartirla con ustedes en esta hora. Quiero invitarlos a abrir su Biblia, por favor, ahí en el capítulo 5 de Mateo. Este es un tema que es desafiante desde que Jesús habló. Y por eso quiero compartírselos en esta hora. Y voy a pedir que abran su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 2. Mateo 5, del 1 al 2. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así percibieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos al Señor, por favor. Padre, con todo nuestro corazón te bendecimos en esta hora. Gracias por esta mañana en donde estamos seguros, Señor, que tu Espíritu Santo está obrando ya en el corazón de los hermanos y hermanas que están viendo este canal y que se están edificando a través de tu palabra. Recibe, Señor, nuestra gratitud y también, Padre, permite que tu Espíritu Santo le hable a la comunidad creyente en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Cuando me pongo a pensar, hermanos, en los textos, déjeme partir de lo que a mí me impactó desde el principio. Cuando la palabra del Señor dice que Jesús, viendo la multitud, sube al monte y sentándose vinieron sus discípulos, y esta palabra relevante para mí de lo que vamos a compartir hoy. Y abriendo su boca le enseñaba. La enseñanza de Jesús, estos textos especialmente, son enriquecedores para la misión de la iglesia, para los que proclamamos el evangelio, para los que hacemos misión en el contexto guatemalteco y no guatemalteco. Es importante tener un poco de referencia antes de entrar al tema de lo que es el autor del libro. El autor del evangelio de Mateo está narrando el evangelio para una audiencia propiamente judía. Después de la destrucción del segundo templo, que no tardó mucho tiempo y que fue destruido en el año 70 y entre el año 70 y 110 después de Cristo, la mayoría de los expertos de la palabra llegan a la conclusión que el evangelio de Mateo habría sido escrito entre los años 80 y 50, cuando Domiciano era el emperador de Roma. Una palabra que tenía sentido no solamente para los judíos, que tenía sentido para todos los creyentes, para todos los del tiempo propiamente del escritor de Mateo, pero también para el tiempo presente y para todos los tiempos de la historia. Este capítulo, mis hermanos y mis hermanas, con los dos siguientes, forman lo que se llama, y aquí está puesto,
el Sermón del Monte. En Mateo lo vamos a encontrar como el Sermón del Llano, las bienaventuranzas, como dice aquí las Escrituras, y como le hemos puesto, el carácter de los ciudadanos del reino. La palabra bienaventurado es una palabra que significa dichoso, dichosa, pero hay que tomarla para lo que vamos a plantear, que también significa feliz. Esa palabra que todos buscamos, esa palabra que muchos de nosotros quisiéramos sentir perennemente, el término de felicidad en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Por eso lo invito a trasladar la palabra y a compartir conmigo o a escuchar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y lo primero que me llama la atención, y lo indiqué al principio de la introducción, es el predicador que predica. El predicador de estas enseñanzas. El predicador no es más que Jesús, el príncipe de los pastores, el príncipe de los predicadores. Los profetas y Juan, que es uno de los que predica antes de que Jesús empiece a cumplir su ministerio, habían cumplido bien su misión de predicar el evangelio, de predicar la voz de Dios. Habían predicado en función del reino y no de intereses particulares o para masajes espirituales. Y Jesús sobrepasa a todos. Jesús nos viene a dar la esencia del reino, la esencia del evangelio. Su púlpito fue la montaña de Galilea, y lo que enseñó a sus discípulos era el discurso del desafío de todos los tiempos, para todos los momentos, para todas las circunstancias. Y esta enseñanza es importante decir que este sermón es el más importante que podemos distinguir de lo que Jesús da a compartir. Abriendo su boca, les enseñaba, dice la palabra del Señor. Hoy más que nunca, esta sociedad, este mundo, la iglesia de hoy necesita que Jesús abra su boca y nos vuelva a enseñar para transformar nuestras vidas y esta realidad humana. Todo predicador, toda predicadora debe velar que lo que habla sea la voz de Jesús y no su propia voz. Esto es lo peligroso que muchas veces sucede cuando Jesús nos habla y cuando nosotros hablamos y quitamos la voz de Jesús. Toda comunidad creyente, hermanos y hermanas, debe de crecer y velar para que en su comunidad se enseñe, se comunique el lenguaje del reino y no discursos superficiales y atrillados. No se nos olvide esto. Somos siervos del que abrió su boca para enseñarnos. Somos siervos de Jesús. Somos siervos del reino de Dios. No somos siervos de cualquier movimiento religioso, político, social o económico. Somos los instrumentos del Señor que abrimos nuestra boca para enseñar como Jesús desea que enseñemos. Y por eso es una enseñanza que rectifica las acciones humanas. Una enseñanza que rectifica la conducta humana. Y vale la pena decirlo porque los errores aquí son muy precisos en este tiempo y todos los tiempos, que muchas veces favorecemos a una mente carnal mundana, que necesita con la voz de Jesús, con la enseñanza de Jesús, ser corregida en todos los tiempos. Y aquí corrige el mal concepto de la felicidad humana, como la planteamos incluso muchas veces nosotros los que predicamos. La mayor parte tiene un mal concepto de lo que es la dicha, de lo que es la bienaventuranza, de lo que es la felicidad. Y al errar el concepto, equivocan el camino y pierden lo que buscaban, la opinión general de la felicidad. Para muchos la opinión es: felices los que son ricos, los que gozan de dinero, de placeres, de honores, de poderes, los que pasan los días en juergas, dice un autor, y los años en goces corporales, los que comen y beben,
los más exquisitos manjares se ven libres de sufrimientos, disgustos y problemas y se salen siempre con la suya. Ellos, dicen los que hoy muchas veces afirman sobre la felicidad, son los auténticos felices. No es así. En el reino del Señor, los felices somos distintos. Y por eso el Señor, en el sermón del monte, o en el sermón de la llanura, como lo dice Lucas, el sermón de Jesús viene a darnos la noción distinta de la felicidad carnal, de la felicidad desde la perspectiva humana. Jesús hace una síntesis de la vida cristiana desde la perspectiva del reino de Dios y su justicia. Aquí hay 8 caracteres de la gente feliz desde la perspectiva del reino. Cómo los creyentes y las creyentes llegamos a ser felices cuando oímos la voz de Jesús. Escuchemos la voz de Jesús. Y lo primero que dice la voz de Jesús es lo siguiente, mis hermanos y mis hermanas. Primero, Dios, Jesús, bendice a los que plenamente confían en Él. Este es el texto. Vea por favor el versículo 2 y dice, y abriendo la boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados, dichosos, felices, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren, pobreza de espíritu, perdón, no es que uno entre ahí así agachadito dentro de los templos o que digan o queriendo impactar de que yo sí soy el auténtico espiritual. No es así, mis hermanos. Pobres de espíritu, como lo dice el Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. En otras palabras, un pobre de espíritu es el que tiene plena confianza en Dios, no en un pastor, no en un templo, no en una religiosidad. Pobre de espíritu, iglesia, hermanos y hermanas, pobre de espíritu es aquel que depende no de sus propios méritos, no de su propio ego, no de su propia intelectualidad o profesión o comercio, etcétera. Le voy a decir una cosa, sin Dios usted no es nada. Pobre de espíritu es el que reconoce los méritos de Cristo, la gracia de Cristo que se manifiesta en nuestra vida y que nos levanta y que nos mantiene en esperanza a pesar de todo. Los méritos de Cristo son fundamentales para los pobres de espíritu y eso es fundamental también reconocerlo en esta hora. Los pobres de espíritu, hermanos y hermanas, los que creemos en Dios, que nos complacemos en confiar y pertenecer al reino de Dios. El ser pobre de espíritu es estar muy identificado con Dios, con Cristo y con su misión. Y en segundo lugar, Dios bendice a los que sufren. Si hay gente que dice que los creyentes no sufrimos, claro que sufrimos. Por favor, el mal concepto, venga a Cristo y dejará de sufrir. No es cierto. Todos sufrimos. Todos llevamos nuestros momentos difíciles. Todos llevamos nuestros momentos que nos golpean, que nos hacen recapacitar muchas veces. Y como dice la palabra del Señor aquí, muchas veces lloramos. Lloramos por tantas cosas. Y es interesante hablar que cuando se plantea la bienaventuranza a los que lloran, es para los que lloran a los seres queridos, a los que lloran por haber sido específicamente golpeados, injustamente golpeados, porque vaya si no hay tanta gente que es golpeada. Es golpeada una madre cuando le matan a su hijo. Es golpeado una familia o un padre y una madre cuando le violan a su hija. Es golpeado un padre y una madre cuando en la violencia acaban con su familia. Y esos tienen consolación por medio del reino de Dios, por medio de la presencia de Cristo Jesús. Solo con la fuerza y el poder de Dios podemos superar nuestros dolores. Yo no sé cuál es su dolor en esta hora, pero su dolor
Jesús lo puede calmar con la paz que solamente Jesús da. Por eso es importante entender posiblemente el texto o el contexto cuando Jesús o cuando el autor está tomando la voz de Jesús, haya pasado la persecución de los judíos por medio de los romanos, el sufrimiento propio de los cristianos, porque ya están en el 80, 82, ya es un momento donde la iglesia o los creyentes estaban siendo perseguidos y posiblemente muchos llorando a sus hijos, a su familia, que estaban siendo sacrificados por el imperio romano. Por eso la palabra del Señor, hermanos, nos sigue tocando el corazón al anunciarnos el marco de felicidad, de dicha de todos los creyentes. Y cuando pensamos en esas bienaventuranzas del Señor, por favor, vaya al texto, al versículo 5. Yo le he puesto: Dios bendice a los humildes. Y dice la palabra del Señor en el versículo 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los humildes. La humildad no es característica de que yo me vista de una manera o que yo me pinte o no me pinte, que es una discusión que puede darse, cada iglesia determina su criterio. Hermanos y hermanas, cuando dice la palabra del Señor en el versículo 5, póngale atención: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los humildes. Y cuando se piensa de los humildes desde la perspectiva del reino, no nos enredamos con las cosas de este mundo. Los humildes del reino de Dios saben quién es su Señor, saben que viene de Dios para su vida. Tenemos plena confianza de que somos peregrinos en este mundo. Vamos solo de paso. No nos entretenemos por las cosas de este mundo. ¿Cuánta gente se entretiene en haciendo casas, comprando carros, teniendo bienes, y se enferman por tener y adquirir tanta cosa en la vida? Los humildes del reino se complacen en recibir la gracia de Dios y las bendiciones de Dios, y disfrutan esas bendiciones que el Señor les da desde esa humildad y no desde la avaricia y la vanidad que el mundo ofrece. Pero también dice que Dios, vean esta palabra, hermanos, en el versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, yo sé que algunos posiblemente van a agarrar la interpretación que es la justicia de la justificación, pero le voy a decir con todo el respeto: el Dios nuestro es el creador de todo cuanto existe, y Él, como hemos predicado también en este canal, tiene control de todo y sabe de las situaciones que vive este mundo. Y si hay algo que le duele a Dios, es el corazón de odio de los seres humanos, las injusticias, los asesinatos, las violaciones, hombres y mujeres que descargan su ira contra los demás. Hermano, cuántas noticias recibimos hoy en este país de asesinatos, cuántas mujeres violadas en este país, cuántos niños violados en este país y en el mundo. Por eso Dios bendice a los que promueven la justicia. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados. Pareciera que nosotros en este país, y lo digo con mucho respeto, con mucho temor y temblor, no entendemos lo que significa hacer la justicia del reino, aplicar la justicia del reino. Y la justicia del reino no vela por intereses particulares, no vela por intereses sectarios. La justicia del reino se aplica desde la perspectiva de la justicia de Dios. El Dios de justicia no se queda con los brazos cruzados, hermanos y hermanas. La justicia del reino, es importante decir que es perfecta. Nuestro juez eterno no se vende por nada. Dios sacia a los que desean y promueven la justicia. Dios está con los que
aman la justicia dentro de la comunidad creyente, porque vaya, si no, también en la comunidad creyente podemos dar tropiezos de injusticias, y Dios nos llama a velar por la justicia, nos llama a velar por la justicia de este mundo, a seguir con aquellos y unirnos a aquellos que verdaderamente buscan la justicia desde el reino de Dios. Dios bendice, dice también la palabra del Señor, a los que son compasivos y compasivas. Dice el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos no son más que aquellas que velan con amor como Jesús veló por nosotros, que velan por amor hacia los demás, especialmente a los que más sufren, especialmente a los que tienen hambre, especialmente a los que lloran, especialmente con aquellos que están constantemente necesitados del auxilio, y se acercan con las manos de Dios, con el auxilio de Dios. Son los dichosos, los felices, que cuando se desprenden de lo que tienen, son felices porque saben que es la dicha de Jesús. Por eso es importante resaltar cómo los valores del reino en cada uno de estos textos y en los textos de los capítulos siguientes, de los 2 capítulos siguientes, donde está todo el Sermón del Monte, ahí encontramos la propuesta del reino de Dios en la voz de Jesús. Y algo más también en el versículo 8, hermanos: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No más hipocresía. Dios no lo quiere a usted ocultando su realidad. Todos y todas somos pecadores y pecadoras, y el Señor sabe quiénes somos, y a Él le complace que los de limpio corazón, los de corazón puro, se acerquen a Dios tal como somos, tal como hemos vivido, no por apariencia. Hay tanta gente que se viste de una manera, se viste de otra manera para querer mostrar su humildad. La humildad no está en que me pinte o no me pinte, ni en lo que me ponga o no me ponga. La humildad está en el corazón al estilo de Jesús, en el corazón que es obediente a Jesús, el corazón que recibe a Jesús, y con un corazón limpio, no manchado de envidia, ni herido por la avaricia, ni enrollado por el individualismo. Cada persona podrá ver a Dios, podrá ver el rostro de Dios en el prójimo, según el Salmo 51:10, que nos identifica que no se llega a tener un corazón limpio por méritos propios, sino que es Dios el que renueva nuestra mente y nuestro corazón y nos hace de la pureza del reino, de la honestidad del reino. Crea en nosotros un corazón limpio y a la vez renueva un espíritu recto dentro de mí, dice la palabra del Señor. Hermanos y hermanas, también la palabra del Señor en el versículo 9 nos da otra característica de lo que es el reino de Dios. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué pensamos cuando hablamos de los pacificadores? Son todos los que promueven la paz, los que promueven la paz en el hogar, los que promueven la paz en los colegios, los que promueven la paz en las universidades, los que promueven la paz en los contextos mundiales, los que promueven la paz en la ciudad, los que promueven la paz en las comunidades. La solución de nuestros conflictos no es con el odio, no es con la ira, es con el lenguaje del amor del Rey de Reyes y Señor de Señores, que viendo todas nuestras imprudencias, todos nuestros pecados, tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó por amor a su evangelio, por amor al reino de Dios. Por eso Dios bendice a los instrumentos de paz. Y miren, hermanos, como iglesia debemos de promover la paz en nuestro país. Este país está sufriendo por tanta descarga ideológica, por tanta avaricia.
hoy tenemos más violencia, más heridas, más situaciones que nos están atormentando, y Dios nos llama a ser instrumentos de paz. Por eso es importante terminar esta hora invitándolo a lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que promueven la justicia, dichosos y dichosas las que sufren por la justicia, porque ellos, dice la palabra del Señor, de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque vaya si no se sufre, vaya si no se lleva injusticia de aquellos avaros, de aquellos que buscan poder, de aquellos que buscan dominar en el contexto humano y en el contexto religioso. Pero dichosos los que promueven la justicia del reino de Dios. Estos son los caracteres o las características del reino de Dios. Estos son los valores que tenemos que promover. Estos son los valores que hay que estudiarlos y hacerles exégesis y hacerles una profunda meditación. Los invito, pastores, iglesias, creyentes, todos, a vivir de acuerdo al reino de Dios. Incline su cabeza. Oremos al Señor. Padre, con todo nuestro corazón, te damos gracias, Señor, por instruirnos con tu palabra y oír en este momento la voz de Jesús, la voz de tu reino. Queremos pedirte, Señor, que en nuestras comunidades, que en nuestros países seamos instrumentos tuyos, instrumentos del reino de Dios, promoviendo tus valores en la comunidad donde convivimos en la fe, pero también en nuestro contexto de comunidad social, en nuestro país y, si es posible, en el mundo entero. Haz tu voluntad y haz que estos valores prevalezcan en nuestra vida y prevalezcan en nuestra sociedad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.